bienvenidos a su programa Nuestra Voz Existe. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la fiesta? Espero que súper bien. Es nuestro primer programa del año 2023. Estoy muy emocionada de poder abrir este programa. Me imagino que también ya nuestra compañera Carmen Sara les dará sus saludos. Entonces vamos a hablar hoy día de un tema bastante interesante que es sobre la violencia económica o financiera. El día de hoy tenemos a una súper invitada. Ella es Patricia Sanabria Castillo, quien es abogada, diplomada en género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con experiencia laboral en el sector público y el sector no gubernamental de desarrollo en temas de derechos humanos de las mujeres. Bienvenida al programa, Patricia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa del año. Muchas gracias, Ana. Gustosísima de poder estar con ustedes y compartir a través de este programa con todas las personas también en un tema tan importante, necesario, como tú bien lo has dicho, muchas veces poco reconocido. Es mucho más fácil, más evidente las otras formas de violencia y creo que es muy importante. Y como lo has relacionado en Año Nuevo, las cábalas muchas veces están vinculadas, el interés de las personas en general va por ese lado, pero no siempre lo identificamos, ¿no? Y cuán importante es reconocerlo, saber que esta también es una forma de violencia. Así es, y justamente por eso queríamos preguntarte, ¿no? ¿Por qué de repente no lo tenemos tan identificado? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se van manifestando, ¿no? Este tipo de violencia? Y si nos podrías comentar algunos ejemplos. Las mujeres en ese imaginario colectivo no nos hemos relacionado de la misma forma que los hombres con el dinero. Las mujeres, hay una situación que en nuestro imaginario colectivo de la sociedad, pero también en el personal individual, no estamos vinculadas. Entonces, se nos hace mucho más complejo identificar esta violencia. ¿Por qué? Porque es tan sutil y, por ejemplo, ¿en qué se manifiesta? En el control de los gastos, en el manejo del dinero, ya sea personal o en la familia, porque es cuando más de repente podemos encontrar estas situaciones. Por ejemplo, hay violencia también económica cuando no se sabe cuántos son los ingresos familiares, cuando la pareja, cuando existe una pareja, no conoce cuál es el presupuesto, no conoce cuánto gana, o inclusive no solamente hablamos de esta situación de violencia económica, y muchas veces nos estamos imaginando solamente la situación de las mujeres que viven en una condición de pobreza, digamos. No, porque puede haber muchas mujeres que pueden tener una situación económica ventajosa y que pueden tener violencia económica, porque de repente no conocen cuál es el patrimonio con que cuenta la familia, no saben cuál es el ingreso que puede tener la familia, la pareja en general, no sé, y eso ya depende de los estilos, no quiero decir que eso de la forma de relacionarse, de cómo se lleva la familia, pero sí es una forma de violencia económica cuando se le priva de algún tipo de recursos que se tenga, o cuando se le limita eh, el acceso a otros. Es bien, bien interesante lo que tú mencionas y ahí quería preguntarte cuáles son cómo afecta, ¿no? Esta violencia a las mujeres o las personas que lo sufren y también qué consecuencias puede tener esto en el entorno también familiar, personal y social, ¿no? Con estas personas. Una serie de limitaciones, una serie de situaciones que perjudican y que no solamente se quedan en la persona, sino que afectan, como decíamos hace un rato, a la familia, al entorno, al Estado, al país, porque cuando hay estas situaciones de violencia en general, se merma la productividad, las relaciones familiares, se limita el acceso, se le excluye de la economía familiar, cuando no se informa respecto de
el patrimonio que se tiene, etcétera. Entonces creo que sí es importante eh, tomar esto en cuenta, ¿no? Y debemos apuntar a fortalecer en las mujeres esta autonomía económica, no solamente el acceso, que es importantísimo, que es determinante, sino también la autonomía económica, y este es un concepto un poquito más complejo porque habla de la capacidad que tienen las mujeres para poder obtener, generar ingresos, ingresos y recursos que pueden ser económicos, pero también pueden ser patrimoniales, etcétera, propios para, eh, para poder, digamos, en condición de igualdades, de igualdad con el hombre, poder acceder a estos beneficios que le genera. Y aquí también está otro tema importantísimo que tiene que ver con el uso del tiempo. Muchas veces, como ya lo hemos visto, por este proceso de socialización, se nos divide de manera binaria las mujeres al espacio privado, al tema del cuidado, y los hombres perdón, cuidado y al tema reproductivo, y los hombres al espacio público, al espacio productivo, que es donde está el dinero. Entonces, esto que históricamente ha estado muy arraigado y que permanece, porque si bien es cierto, ya no solamente hay que fijarnos, como decía alguna autora, expositora, con un pelear, con un monstruo que puede ser no sé, pues una bestia, un león así enorme, que puede ser la violencia, lo podemos representar así, la violencia general o la violencia económica, lo hemos imaginado, lo hemos visibilizado como un león, un monstruo que nos puede atacar y que hay que hacerle frente, sino que ahora cada vez es más, hemos ido ganando espacio, terreno, y eso es importante señalarlo, reconocerlo, valorarlo. De repente, haciendo esta metáfora, ya no es un león, una bestia que nos encontramos, sino pequeños microbios, pequeñas situaciones que están más sutilmente colocadas en el cotidiano quehacer de las personas y que se filtran mucho más fácilmente, pero que todavía siguen siendo generando unas situaciones de desigualdad, de discriminación, de falta de acceso y de falta de control, por decir algunas de las manifestaciones de la violencia. Entonces, creo que es importante que podamos identificarlas. Sí, has ido tocando varios puntos ahí bien interesantes. Quisiera rescatar esta idea de la decisión, ¿no? Tener decisión frente al manejo de nuestros recursos, ya sea el dinero, patrimonio, etcétera, que realmente tengamos esta autonomía y saber cuánto tenemos y manejarlo. Y es una cuestión bien interesante porque de alguna otra manera te empodera, ¿no? Te sientes segura de afrontar cualquier situación donde sabes de que vas a hacerle frente tal vez a alguna situación de violencia que pueda estar pasando en tu hogar, algún tipo de chantaje o minimizarte, pero y cuando tú lo tienes claro, pues creo que sería más difícil poder pasar ese tipo de situación. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Si se identifica que estoy sufriendo o alguien más está sufriendo algún tipo de violencia económica, porque claro, si tú ves un caso de violencia física, así directa, puedes ir y denunciar, ¿no? De manera, decir, oye, esto le está pasando a mi vecino, a mi tía, etcétera, pero ¿cómo, ir a hacer una denuncia en caso de violencia económica si a veces ni los policías te quieren recibir cuando dices que vas a denunciar por una violencia psicológica? ¿No? Y te dicen, ay, no, pero a ver pruebas, te han golpeado, ¿no? La típica. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? En esos casos y cómo salir de esa dinámica a veces de control, ¿no? De poder y de violencia que se realiza. Tenemos a través del Ministerio de la Mujer, Aurora, están los centros de emergencia mujer que ya se encuentran en todo el país. Entonces, importante identificar dónde están para poder denunciar. Pero también, eh, además de esto, para poder acceder cuando una situación de esta se da, creo que muy importante, y lo recoge también esta Política Nacional de Igualdad, es trabajar en la prevención. Cuando suceden las situaciones como
lo que estamos evidenciando, hay que denunciar, hay que tomar algunas medidas, hay que trabajar en ello, pero mucho mejor que ello es trabajar en evitar estas situaciones. Y esto es el prever, el visibilizar, el conocer, pero también el empoderar, que es lo que muchas veces se ha señalado ahora desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde las organizaciones feministas de un inicio, que fueron las que impulsaron todas estas demandas colectivas, individuales, que han tenido históricamente las mujeres y que cada vez se han ido traduciendo precisamente producto de el trabajo, de la visibilización en normas, en compromisos y mecanismos que se pueden y se tienen que utilizar. Entonces uno es conocer, lo otro es visibilizar. El otro tema es, insisto, como decía hace un ratito, el empoderamiento de las mujeres. Es importantísimo el forjar modelos, algo y que quería señalar cuando uno ve como un referente, y eso es lo que nos hace falta, visibilizar los referentes. Las mujeres están haciendo cosas, pero no están siendo visibilizadas, están todos los días en el día a día, en el trabajo cotidiano, están como hormiguitas haciendo parte de las labores que le dan soporte a la familia, a la sociedad, al Estado, pero no están reconocidas, no están visibilizadas. Entonces, el reconocimiento es importante, el empoderamiento, la corresponsabilidad, porque si bien es cierto, eso nos afecta sobre todo y mayoritariamente a las mujeres, este es un tema que tiene que ver con una violencia de género, es decir, nos involucra a hombres y mujeres. Y volvemos a la raíz del tema, que es cómo nos relacionamos, cómo existe una corresponsabilidad en la sociedad para atender estas situaciones. Hay que plantear alternativas, hay que apuntar a una diferente distribución del poder, más equitativa, porque hasta ahora las relaciones, precisamente porque se dividen de manera binaria, mujeres, hombres, eh, privado, público, naturaleza y entonces civilización. Entonces, esto ha ido como marcando esta forma de ser hombres y mujeres que tenemos que deconstruir y aprender a una nueva forma de relacionarnos, las redes, que es por donde estamos saliendo hoy, y los medios de comunicación tienen un impacto poderosísimo y muchas veces nos venden modelos, nos dan estos referentes que no sé si tergiversan, pero sí, o refuerzan algo que históricamente ha venido arraigado y que no, tenemos, creo, el derecho, la obligación también de cambiar para una situación, como tú lo decías en un inicio, para una situación más equitativa, más justa entre varones y mujeres, porque aquí es importante señalar, y por eso hablamos desde una perspectiva de género, porque si bien es cierto, las más afectadas podemos ser las mujeres, precisamente por cómo se han venido dando la situación, la socialización y todo este rollo más complejo, eh, es una situación, valga la redundancia, que nos involucra a hombres y mujeres, que tiene que ver con nuestra, no solamente relación, sino con cómo podemos disfrutar de una mejor vida entre hombres y mujeres. Y Exacto. es necesario seguir fortaleciendo en esta línea. Y otro de los temas, solo para ir cerrando esta idea, que es el tema del cuidado, el uso del tiempo. Decíamos que también está vinculado a este tema de los recursos, de la violencia económica, es que las mujeres estamos y tenemos la carga de todo lo que es por este aprendizaje, que ya lo decíamos y hemos reiterado, del cuidado. Siempre el cuidado de los hijos o de los ancianos o de los enfermos en la casa es una situación o una tarea que se le asigna a las mujeres y no es que tengamos esto por naturaleza. Es algo Exacto. que vamos aprendiendo y que es necesario
desaprender, es Sí, necesario porque prácticamente nos deconstruir. han enseñado de que eso ya es como solo por ser mujer ya te toca, es tu rol, y realmente no, es un trabajo, das tu tiempo, a veces a las mamás, ¿no? Nada más las ves como psicólogas, cuidadoras, cocineras, las que limpian. Oye, si no hicieras a tu mamá, ¿cuánto dinero le pagarías a alguien para que haga todos esos servicios? Y entonces, no se le toma como un valor que está dando su tiempo, su trabajo, etcétera, y a veces cuando hay este tipo de violencias económicas, tal vez, ¿no? Es como que ese chantaje, "Ay, pero tú no haces nada, ¿no? Estás todo el día en la casa, en cambio yo tengo que salir a trabajar, te traigo la plata, quién te ha comprado tu cocina, tu mueble, pero se toma como que se fuesen unas vagas, ¿no? Que no hacen nada. Y lamentablemente esos tipos de ideas se van repitiendo en el hogar, ¿no? En la crianza, el rol de las niñas. En la pandemia hemos visto cómo el tema del cuidado ha recaído muchas veces en las adolescentes, en las niñas mujeres, el cuidado hacia sus familiares, el simple hecho por ser mujeres. Ahí, Patricia, quería preguntarte, antes estabas comentando un poco el rol que tenía el Estado y cómo eso también puede influir, porque como tú mencionas, no es un problema de mujeres, es un problema que arraiga a nuestra sociedad, que involucra a un montón de entidades y que es importante que también cumplan sus funciones y que podamos tener esta equidad tanto anhelamos, ¿no? Para vivir libres de violencia, etcétera. Por ejemplo, en el 2021, ¿no? Se reportaron como 300, más de 500 casos de violencia económica en el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y poblaciones vulnerables, esto en octubre de 2021. Entonces, ¿qué se podría hacer, ¿no? Desde el gobierno para prevenir la violencia económica? Si bien nos has hablado de esta ley que es bastante interesante, pero ¿qué más se puede hacer al respecto? Como lo había dicho, al Estado le corresponde garantizar a la ciudadanía, a los hombres y mujeres, sus derechos, el ejercicio de sus derechos. Y precisamente este derecho económico y social, digamos, en los derechos llamados derechos de segunda generación, también es una obligación del Estado garantizarlos. Por eso tenemos lo que mencionaba hace un rato, los mecanismos o los servicios con que cuenta el Estado a través, por ejemplo, de los centros de emergencia mujer, donde una persona puede ir, una mujer puede ir a denunciar estas situaciones de violencia, pero además, sobre todo, la prevención. Hoy en día, el Ministerio de la Mujer está impulsando, y si mal no recuerdo, en julio de este año también se presentó uno de los proyectos que el Ministerio de la Mujer ha tenido mucha eh, interés en impulsar, que es para el tema de el proyecto que impulsa un sistema nacional de cuidados, el derecho al cuidado. ¿Por qué? Porque como este está recargado sobre los hombros de las mujeres, básicamente, eh, no hay un reconocimiento de esto. Entonces, este es un proyecto interesante, todavía está desde esas fechas en el Congreso, me parece, pero igual el Ministerio de la Mujer ha estado impulsándolo. Entonces, una de las medidas que me parece es importante conocerla y que ojalá pueda aprobarse, que podamos contar con este Sistema Nacional de Cuidados, donde hay un reconocimiento, no solamente, digamos, desde lo lírico, desde lo el discurso, sino desde las actuaciones, porque es importante señalar que hay cambios que se han venido dando en este proceso de empoderamiento de las mujeres, en este proceso a construir una sociedad más equitativa, y se ha ganado a nivel de muchas normas, de muchas leyes, y del discurso propiamente, pero entre el discurso y la realidad, entre el discurso y la vida cotidiana de las mujeres, y las familias, hay todavía una brecha grande. Esa es la que se tiene que ir cerrando, eh, y convocar a, a los hombres y mujeres a esta corresponsabilidad. En este caso, a los varones a esta corresponsabilidad, a que el espacio privado que históricamente se le ha asignado a las mujeres es un espacio en el que también hay muchas
ventajas, hay muchas ganancias el, en, en el tema del relacionarse afectivamente. Muchas veces se les ha señalado a los varones como que fueran eh, analfabetos afectivos, una cosa así. En algún momento escuché a alguna autora decir esto, porque no se le enseña, aunque eso está cambiando y es importante que siga cambiando, a relacionarse de manera más afectiva. Eh, Hay un tema que siempre hablábamos cuando hablábamos del tema de la violencia física, pero no escapa esto de la violencia económica. Los hombres se relacionan más a partir de la agresividad, no de los afectos. Entonces, cambiar estos espacios, cambiar estas formas de relacionarnos, estas formas de ser, a reconocer el tema de la vulnerabilidad también es importante, el no ser en todo momento fuerte. O sea, el Y, macho, el que no llora, el que tiene que traer los recursos a la casa, el que la palabra del papá o del abuelo no es, es ley, que nadie puede refutarlo. Entonces, todo, volvemos a esto que también mencionábamos antes sobre estos comportamientos machistas, esta relación entre varones y mujeres llenas de estereotipos y que más bien refuerzan desigualdades y siguen generando ciclos de violencia tanto para mujeres como para los varones también, ¿no? Ahora se está trabajando mucho esta idea de las nuevas masculinidades, ¿no? Que también tuvimos un programa el año pasado, de cómo se van dando estas nuevas formas de relacionamiento entre los varones mismos, ¿no? Tener que reprimir sus emociones, o porque ella te comporta de tal manera afeminado, afeminada y eres gay, ¿no? Y por no caer en ese estándar, incurres a la violencia también. Entonces, como que es bastante interesante lo que nos has venido mencionando. De hecho, este ha sido nuestro primer programa y creo que ha sido un aprendizaje tanto también para nosotras, porque vamos a hacer un bloque bastante largo solamente de la violencia económica, porque creemos que es importante visibilizarlo, como mencionabas, es tan sutil que a veces no nos damos cuenta de que estamos siendo en un camino bien difícil de salir, ¿no? Y que nos puede enfrentar a otros tipos de violencias también. Muchísimas gracias, Patricia, por habernos acompañado, compartido con nosotros tu tiempo, tu experiencia y todo el conocimiento bastante amplio. Creo que va a ser bastante fructífero para todas las personas que vayan a ver este programa. Y nada, me gustaría preguntarte si tienes algo más que decir, tal vez si te podamos contactar, si las personas quieren mayor información. con mucho gusto, ha sido también para mí un honor, gracias Ana, que hayamos podido compartir esta conversación, porque cuando hablamos de estos temas, en realidad siempre todas y todos tenemos algo que decir, porque si bien es cierto, específicamente este ha sido el tema de la violencia, de violencia económica, es una forma de violencia de género y es una forma entonces de hablar de este proceso en que nos hemos formado y hecho hombres y mujeres. Entonces, creo que es importante porque siempre vamos a tener algo que decir, porque tiene que ver con nuestro proceso personal. Entonces, nada, agradecerte enormemente a ti, a quienes nos escuchan también, augurarles los mayores éxitos en todo este año para todos los temas que van a seguir tocando y que van a ser de gran utilidad porque van a ir abonando en esta línea de ir aportando cada uno desde lo suyo a la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, que es creo lo que todos queremos y aspiramos. Entonces, nuestros mejores deseos, mis mejores deseos para ustedes y que les vaya súper bien en todo lo que va del año. Gracias por esta invitación y esperamos que sigamos sumando a que estas relaciones entre hombres y mujeres sean cada vez mejores. No, muchísimas gracias a ti por los mejores deseos al programa. También arrancamos bastante entusiasmadas, ¿no? De que vamos a seguir compartiendo con todos ustedes información pertinente, oportuna, de acuerdo a la coyuntura también, pero también situaciones que ya es un problema de muchísimo
tiempo y que necesita hablarlo así abiertamente, y las redes sociales es una gran herramienta para difundirlo. Así que no se olviden darle like, comentar, compártanlo en todas sus redes sociales, por Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Pásenlo ahí como cadena en sus grupos de WhatsApp. Este y otros programas más que también lo tenemos aquí en Nuestra Voz Existe. Muchísimas gracias, conmigo será hasta una próxima oportunidad, así que nos estamos viendo. Adiós.